Capítulo 24 de la previa. Engánchate al fútbol americano y los que nos sigáis a menudo, pues habréis dado cuenta de que la musiquita ha cambiado. Muy buenas, David. ¿Qué pasa, Pedro? Aquí estamos una semana más. No hay semana que nos falte. Nervioso porque se avecinan sorpresitas las próximas semanas. Y efectivamente, tenemos. Ya los músicos de España se preocupan por hacernos canciones. Sí, yo creo que de la poca gente que se podría competir con Axl Rose y los Guns N' Roses sería tu primo y Juanjo. Y la verdad es que Claro. primero darle las gracias porque nos ha hecho mucha ilusión que ellos nos hayan compuesto esta intro y final de la previa. Hay otra parte de la canción que, como ha sido último minuto, la adaptaremos y lo mismo le metemos un poquito de batería, pero no podíamos esperar a utilizarla y así pues monetizar, David, si nos hacemos millonarios. Claro. Sí, claro. Pues claro, por nuestro éxito. Por nuestro gran éxito. Bueno, Dime, dime. explícanos qué quiere decir este título de programa. Por eso te iba a decir. Primero, una de las cosas que más nos ha llamado la atención a raíz de haber hecho el episodio de los Lions es que hay mucha gente que nos dice: a mí me encantaría entender más, pero no entiendo la NFL, no entiendo el fútbol americano. Y hemos pensado que a sugerencia de alguien muy cercano a ti, que podría ser interesante darle un toquecito a la previa, además de los programas que tenemos de entrevistas y demás, un poquito de divulgación de los deportes que a nosotros nos puedan gustar o de aspectos que simplemente a nosotros nos hagan ilusión. Estamos hablando de hacer episodios en el futuro de historias de clubes que nos puedan interesar y demás. Entonces, con ese pretexto, pues hemos preparado un capitulito cortito que para aquellos de vosotros que nos sigáis y tengáis curiosidad y no habéis, o gente que le pueda interesar, pues entender en 20-25 minutos un poquito qué es el fútbol americano y más concreto la NFL. Resumiendo y para el linkbait, cómo conocer la NFL en 25 minutos. Exactamente, exactamente. Um, Ha sido un fin de semana muy apasionante y la NFL yo creo que es una de las temporadas más apasionantes que yo he vivido la gran cantidad de sorpresas que tenemos todas las semanas, por lo apretadísimos que están todos los partidos. Nosotros que vemos la red son los partidos, acaban 3 o 4 partidos en el último drive, incluso en la última patada. Y creo que a la gente que le puede interesar es muy buen año para engancharse al fútbol americano, donde tenemos una camada de quarterbacks, de wide receivers, de tight ends, que es espectacular y que hace que el deporte, mientras que hay otras fases del juego en el que ser más técnico, menos para el gran público, creo que es una temporada muy bonita para engancharse. Y este fin de semana es la prueba de ello, en el que ha habido 3 o 4 grandes sorpresas y este fin de semana ya nos encontramos con 3 o 4 partidos brutales. Entonces, sin más dilación y para que la gente que esté aquí para saber de cómo va la NFL y el fútbol americano, David, te dejo a ti con el primer punto. ¿Cómo es la NFL? ¿Qué es? Y Vale. cómo está estructurada. Bueno, vamos a empezar explicando la NFL, pues es la Liga Nacional de Fútbol en Estados Unidos. Hay que saber que en Estados Unidos el fútbol es el fútbol americano y el fútbol europeo es el soccer. Por eso es Fútbol League y no es lo que estamos acostumbrados en Europa. Y esta NFL, al igual que la NBA, está dividida en 2 conferencias, la nacional y la americana, y cada una de estas conferencias está formada por 4 divisiones y compuesta cada división por 4 equipos. Sí es cierto que a la gente que empiece a ver las clasificaciones les llamará la atención que no todas las divisiones y conferencias están muy próximas geográficamente, pero bueno, más o menos intentan repartirse de una manera equitativa. La liga se forma por 18 partidos de temporada regular, que ahora en el siguiente punto lo comentarás tú, que es uno de los puntos más importantes de la competición, por lo cual es tan interesante, a la vez pocos partidos son importantes. Eh, y al igual que también pasa en otros deportes, sobre todo en América,
Ahí uno de los solamente hacerte un apunte, fechas David, importantes. un apunte Sí, de lo que acabas de decir. sí. Son 18 jornadas, pero 17 partidos por cada equipo. Porque hay una semana de las 18 en las que No, se llama el bye, que los equipos no juegan. Entonces, son 18 jornadas, pero cada equipo juega 17 partidos. efectivamente. Y 17 partidos, y de esos 10, después de esos 17 partidos están los playoffs, de manera que los líderes de cada conferencia, digamos, por decirlo fácilmente, que se saltan la primera ronda de playoffs, y los 6 siguientes equipos juegan una ronda previa que ya llegarían a lo que serían las semifinales de conferencia. Ya se juntarían los 3 que ganan de esos 3 partidos con el líder de cada conferencia. Después, semifinales, final de conferencia y la Super Bowl, el evento del año, quizá el evento más importante a nivel deportivo en el mundo. Otro punto importante para entender la NFL es que son plantillas que están conformadas normalmente por más de 50 jugadores, y como en todo deporte americano, prácticamente todos vienen de la universidad. Por tanto, al igual que pasa en la NBA, por ejemplo, eh, antes de que el inicio de la temporada, digamos, en la pretemporada, está el día del draft, en el que cada equipo selecciona jugadores. En este draft es diferente al de la NBA en que son 7 rondas, y de manera que los equipos pueden seleccionar muchos jugadores, ¿no? Y al final ahora ya hablaremos un poco más de las posiciones, y sabemos que el quarterback es lo más importante. En concreto este año, pues el número 1 del draft ha sido un quarterback, y el número 2, si no me equivoco también, si no es el 2 el 3. Pero al final requieres de muchas posiciones diferentes y tienes muchas opciones de elegir en el quarterback, además, perdón, en el draft. Además, pues como el mercado funciona, pues van cambiando jugadores por rondas de draft, y acaban cada año pues, pudiendo elegir 7, 8, 9 jugadores. Ahí yo quiero puntualizar algo que hace al fútbol Ujú. americano comparado con otros deportes muy, muy injusto, en el sentido de que cuando tú empiezas una competición, tú juegas muchos partidos contra tu división. Juegas más contra tu división, después contra gente de tu conferencia y después contra gente de la otra conferencia. El Es, problema radica en lo, que... lo comentamos Exactamente, ahora con más detalle eso, porque es exactamente. complicado el calendario. Entonces, el problema radica en que tú puedes tener una división muy sencillita y entonces, pues relativamente con un parcial, si estamos hablando de 17 partidos, con un parcial de 9 victorias y 8 derrotas, ponerte y ganar tu división. Y que haya gente, eso te lleva a tener ventaja de campo en los playoffs. No vas a ganar la conferencia que te evita esa primera ronda, pero ganas la división. Con lo cual, puede que haya otras divisiones mucho más competidas. Por ejemplo, ahora mismo hay una división que ahora mismo estaréis viendo la imagen de esa división, en la que todos los equipos están positivos, y hay otras divisiones pues en las que hay muchos equipos negativos, con lo cual esa gente, aunque tenga peor rango de victorias sobre derrotas que otro equipo en otra división, van a ir por encima de ellos por haber ganado la división. Al final van los 4 ganadores de las divisiones, y el ganador el que más que tenga partidos ya ganado es el que va a ser campeón de virtual de la conferencia, y el que se va a ahorrar esa primera ronda, y después los siguientes mejores hasta completar a esos 7 equipos que hablaba David, con lo cual todos los partidos son muy 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 importantes. Es una cosa diferencial con respecto a la NBA, que hemos hablado muchas veces, los que la temporada regular son 82 partidos. Por tanto, da igual que tengas una mala racha de perder 6, 7, porque te puedes recuperar, ¿no? Y aquí, pues, el perder 3 seguidos ya te pone entre las cuerdas. Un aspecto que es muy interesante también de lo que hablaba David es que en la NFL entran dando jugadores que el draft dura varios días. Entran 259 jugadores. Con lo cual, el flujo de jugadores que entran y que salen de la liga es brutal, porque es una liga muy física y es una liga en la que hay gente, la carrera media está en torno a 6 años, entonces son carreras muy cortas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces una apuesta por el draft, los jugadores, mientras que tú veas a un jugador viniendo de la NBA o en Bayama, otros deportes que entran más despacio, en la NFL muchos jugadores tienen un impacto inmediato.
en tanto en cuanto, por ejemplo, hay jugadores como el año pasado, como pudiera ser Pacheco, o jugadores que son muy jóvenes, que tienen un impacto inmediato en la liga. Y eso se debe a que no hay ningún tiempo que perder. Y ahí vamos al siguiente punto en el por qué es una liga tan atractiva. Y es porque si tú te pones a pensar en la Champions League, los equipos que entran, los que salen, de los grandes equipos, ¿vale? Estamos hablando de que aquí solo hay 14 equipos que van a playoffs. Cada año en la NFL, de los 14 equipos que van a los playoffs, que son 32 en total en la liga, la mitad no estuvo el año anterior. Con lo cual, el flujo de nuevos equipos que pasan a ser equipos interesantes es casi de un 50%. Obviamente hay dinastías. Hay dinastías como ha podido haber en cualquier otro deporte. Pero el hecho de que 7 equipos de esos 14 en cada conferencia no estuvieran en playoff el año anterior, lo hace súper interesante. Porque estamos hablando de que hay mercados secundarios que de repente encogen 2 piezas. Este año, por ejemplo, Houston coge un quarterback que rookie y se ven en un momento en el que pueden entrar en playoff cuando el año pasado difícilmente ganaban un partido. Eso lo hace extremadamente interesante, y al haber tan pocos partidos y que haya tanto flujo de variación, hace que todas las jornadas, como dice el gran Julio Jones en 100 yardas, no hay una segunda división. Cualquier equipo te da un susto en una jornada determinada. De hecho, has mencionado antes a Pacheco y creo que el ejemplo más claro de este año efectivamente es CJ Stroud con los Texans, ¿no? Efectivamente, que de hecho ni siquiera fue el número 1 del draft, porque el número del draft ha sido el quarterback de los Carolina Panthers, que es ahora mismo el equipo peor de la liga. Pero un jugador como CJ Stroud pues está convirtiéndose en la revelación completa y llevando a su equipo, que nadie apostaba por ellos, a playoff. Es una auténtica locura la intensidad de los partidos y la importancia que tienen los partidos, porque estamos hablando de que se decide en un partido. Y para estos equipos en los que están reconstruyendo, o equipos que se ven en un mercado inferior, pues todo te cambia en un minuto, que era lo que antes de pasar al formato de los partidos y al juego en sí. Solo por decir un dato, hay un equipo que son los New York Jets, que hace este verano una inversión enorme para fortificar a su equipo. Se le lesiona el quarterback en el primer minuto del primer partido y la temporada se le va al traste. O sea, es un deporte, después hablaremos de los puestos, pero es un deporte no solamente en el que haya mucha fluctuación de año a año, sino es un deporte en el que hay ciertas posiciones que cubriremos más tarde que te marcan una temporada, y una lesión en un equipo te quita opciones de título o opciones de playoff inmediatamente, pero inmediatamente. Inmediatamente. Pues David, no sé si quieres, vamos a entrar al formato de los partidos, tiempo de duración y demás. Sí, además esto va a ser rápido. Al final un partido en NFL está formado por 2 tiempos, por 4 cuartos, como pasa en el baloncesto en España o en la NBA. Cada cuarto es de 15 minutos. Sí es cierto que, como en todo deporte americano, pues hay muchos parones, el reloj se para continuamente y al final lo que parece un partido de 1 hora, viéndolo en el estadio, pues sería un partido de 3, pero bueno, nos lo pasamos muy bien y se nos hacen cortas. Y entonces, 2 cuartos de 15 minutos, un descanso, otros 2 cuartos de 15 minutos, y en el caso de que ya se llegue al final del partido a empate, hay un tiempo extra. Y este tiempo extra es una de las cosas quizás más diferentes con respecto a otros deportes y más complejas cuando empiezas a ver la NFL y a entenderlo. Este tiempo extra es, recuerdo mal, a priori de 10 minutos como máximo. Si se llegan a esos 10 minutos y se sigue empate, pues el partido acaba empate. Ya os adelanto que eso pasa en muy pocas ocasiones. Y el partido empieza, el tiempo extra, la prórroga empieza con un equipo que da la patada para que el otro equipo ataque. Si en esa primera posesión el equipo que ataca hace un touchdown, el partido se termina con ese equipo como ganador, sin que el otro equipo tenga posibilidad de atacar. Eso pasa también si el equipo que defiende consigue hacer un safety, que después veremos lo que es, también se acabaría el partido.
En el caso de que en vez de un touchdown anote un field goal, un gol de campo, que es la patada que vale 3 puntos, el equipo que estaba defendiendo tiene la posibilidad de atacar, ¿vale? Y sí puede ir responder y igualar o superar. En el caso de que ninguno de los dos equipos anote nunca, pues cuando se llegarían a esos 10 minutos y se quedaría igual, ¿no? Pero el equipo que ataca primero sí que tiene una, digamos, prioridad, ya que en el caso de que consigan touchdown, no se sigue con el partido y gana. Hay tantas combinaciones de si es un gol de campo, si recuperan, si no recuperan, si es touchdown, que es difícil abarcarlas todas. Pero bueno, la base es que si el primer equipo anota touchdown se corta y en el caso de que anota un gol de campo o no anote, se seguiría jugando. Aquí hay que hacer una matización en Mm, tanto en que mm. mientras que el fútbol europeo es a tiempo corrido, o sea, el reloj sigue corriendo, y el baloncesto es a tiempo parado, cuando el balón sale se para el tiempo. La NFL es un deporte mixto en cuanto a cómo gestiona el tiempo. Hay situaciones en las que el tiempo sigue corriendo y hay situaciones en las que el tiempo se para. Se para cuando el jugador que recepciona sale por las líneas laterales, se para cuando el quarterback hace un pase que no llega a ningún lado, cuando la tira al suelo cuando falta poco tiempo, Incompleto. un incompleto. Entonces hay muchas situaciones que eso ya el juego te lo va dando. Si os queréis enganchar a la NFL, pues ya una vez que vayas viendo más partidos, pues vas entendiendo también cuándo el tiempo va corrido y cuándo el tiempo se para. Y ahí De hecho, Dime, dile, David. que de hecho, cuando ves un partido que va apretado, es cuando entiendes lo importante que es la gestión del tiempo en el fútbol americano. Una cosa que no hemos comentado es que también tienen una serie de tiempos muertos por cuarto, en los que muchas veces se utilizan no como en el baloncesto para hablar con el equipo y preparar una jugada, que también, sino se utilizan simplemente por parar el reloj. De manera que como veáis un partido apretado, los 3 o 4 últimos minutos o incluso los 2 últimos minutos se pueden convertir en mucho tiempo porque se juega mucho con jugadas muy cortas, un pase al lateral para que el receptor salga pronto y se vuelva a parar el reloj una vez tras otra y así el equipo podría ir avanzando sin que apenas pase el tiempo. El siguiente aspecto, una vez que entendemos la dinámica del juego y el tiempo y la duración del partido, son las reglas y cómo se anotan. Mientras que el fútbol, pues es fácil, cuando metes un gol dentro de la portería, o en el baloncesto, cuando el balón va dentro de la canasta. El fútbol americano es un poquito más complejo. Y también deriva mucho de las reglas del juego. Cuando veáis un partido de fútbol americano os dais cuenta de que hay muchísimos árbitros. Hay 7 árbitros. Cada árbitro tiene una función. Hay el árbitro principal, el árbitro de línea, los árbitros de lado, de salida, de campo, de espalda. Hay muchos árbitros. Pero siempre os daréis cuenta que cuando hay una anotación o cuando hay una falta, hay uno que habla, que es el árbitro principal. Y una de las cosas que es muy interesante del fútbol americano con respecto a otros deportes es que cuando se pita una infracción, Que deberíamos aprender aquí. exactamente, cuando se pita una infracción, el árbitro se va, coge su micrófono y lo escucha todo el campo. Y dice, pues esta persona ha interferido en el pase porque lo han agarrado o no, o lo han empujado, o la infracción que haya sido y la penalización es de tantas yardas. Pues vamos a empezar con la regla del juego. El objetivo fundamental del fútbol americano es llegar a la zona de anotación del otro equipo. Eso se hace en distintas jugadas que van por hasta 4 intentos. O sea, cada equipo tiene 4 intentos para pasar 10 yardas. Al llegar a cubrir esas 10 yardas se pueden hacer, pues, de que el quarterback le dé el balón a un jugador directamente a la mano y corra, o pueden ser por un pase. Normalmente, si en esas 10 yardas, en ese drive que se llama, que son esas 4 opciones, se consigue sobrepasar esas 10 yardas, no tienes por qué pararte, puedes seguir hasta donde quieras. Y desde el punto en el que se te paren o salgas del campo es el nuevo punto en el que vas a tener que cubrir otras 10 yardas. Y el objetivo es llegar a la zona de anotación del otro equipo, que es la zona final del campo. Cuando el equipo es capaz de llegar a esa zona, son 6 puntos. Y te da la opción de intentar volver desde las 10 yardas a
pasar al otro campo, a la zona de anotación, que son 2 puntos más, o pegar una patada, que es lo más habitual, y te da un punto más. Entonces, en una jugada normal, si se llega a anotar, si un jugador coge o recepciona el balón en la zona de anotación del otro equipo o atraviesa a esa zona corriendo, son 6 puntos más la patada. Una de las cosas que más os daréis cuenta es que hay muchas veces que el partido está apretado, el equipo está muy cerca de la zona de anotación y deciden no pasar a esa zona de anotación. Y es porque quieren acabar con el reloj, como decía David, y no dejarles tiempo al otro equipo a que vuelvan a atacarle. Hay dos opciones. Si el equipo llega a lo que se llama el cuarto down, el primer down, la primera opción es el primer down, la segunda opción segundo down, tercera opción tercer down, el cuarto down, hay dos opciones. O pegas una patada para que el otro equipo empiece lo más lejos posible para llegar a tu campo, o si estás en rango de field goal, que pegues una patada y lo intentes meter entre los palos. Si lo metes, son 3 puntos. Entonces puedes o anotar de 3 o anotar de 6 más puntos extra o 2 puntos extra. La única forma en la que el equipo defensivo puede anotar es porque alguien coja el balón en su propia zona de anotación y sea aplacado. Si eso pasa, el otro equipo consigue 2 puntos. Y una de las cosas que veréis es la disposición. Mientras que en los equipos de baloncesto, en los equipos de fútbol tradicional, hay 11 jugadores y esos 11 jugadores juegan el partido dinámicamente, en el fútbol americano siguen siendo 11 jugadores, pero hay jugadores de ataque que solo juegan en ataque y jugadores de defensa que solo juegan en defensa. Y ya te lo dejo a ti, David, para que expliques un poquito más pues las opciones de lo que se llama el safety y ese tipo de opciones cuando está en aspectos defensivos. Efectivamente, y has dicho jugadores solo de ataque, jugadores de defensa, y hay una tercera opción que son los equipos especiales, ¿no? Hay ciertas circunstancias en el partido que salen una serie de jugadores que se llaman los o sea, el equipo especial para esas jugadas. Y por último, otro de los casos quizás que menos se ve, ¿no? En los tipos de puntuación es el safety. El safety es que cuando nosotros empezamos a atacar, habitualmente se empieza en la yarda 25 de nuestro campo, pero puede ser que por penalizaciones o por el buen hacer de la defensa nos vayan echando para atrás y acabemos con el quarterback o con otro jugador con el balón en su propia red zone, en su propia zona de anotación. Si ese jugador es placado en su propia área, podemos decir que es el área, ¿no?, de un campo de fútbol, es placado dentro de su propia área, pues el equipo que defiende recibe 2 puntos, ¿no? Quizás más complicado de ver. No es que no se ve en todos los partidos, pero bueno, la verdad es que es muy llamativo cuando un equipo está intentando salir y agonizando de su propia zona y el otro equipo está que muerde para que no salga. Y ya la última... Y quizás lo más difícil que vamos a tratar hoy, que es las posiciones. Esto se lo dejo a Pedro. Pues ya tratando el último punto del análisis del fútbol americano, para mí hay dos posiciones en el fútbol americano: los jugadores y los entrenadores. Un equipo de fútbol pues tiene a su entrenador, tiene a un segundo entrenador y tiene a su entrenador de porteros en un equipo de fútbol europeo. En la NFL estamos hablando de que hay 12 entrenadores por equipo. Eso hace que haya un entrenador principal, 2 coordinadores, uno que lo único que hace es coordinar al equipo ofensivo y otro al equipo defensivo, otro de los equipos especiales, como hablaba David, y 8 asistentes, algunos de ellos que no se encuentran en el campo y que están en las partes altas del estadio, pues mirando desde una posición privilegiada y sugiriendo. Eso hace que la complejidad del juego se vea reflejada en el número de entrenadores que cubren. Estamos hablando de 12 entrenadores. Y no estamos contando ni si fisioterapeutas, no, estamos hablando de 12 entrenadores con funcionalidades clave. Esos 12 entrenadores cubren 11 jugadores de ataque y 11 jugadores de defensa. No vamos a cubrir todas las posiciones. En las imágenes estaréis viendo pues los jugadores que hay, pero hay varios jugadores que son muy fundamentales. El jugador por antonomasia, que a mí me gusta decir que es la posición más compleja de cualquier deporte, más que el base o el alero o el pívot en la NBA o el jugador, el delantero centro de un equipo de fútbol, es el quarterback. Cuando se ven, hay en torno a, allí hablaba Kelsey, hay en torno a 90, 120 jugadas
que el quarterback, dependiendo de si las situaciones del partido, tiene que saber. Entonces, si a ti se te lesiona el quarterback en la primera jornada, o como se le ha pasado aquí, pues ahora se te lesiona, las posibilidades de que haga algo ese año son casi nulas. Y es el jugador por antonomasia, el mariscal de campo, que sería la traducción del quarterback. En ataque hay 3 jugadores que son fundamentales para el quarterback. El running back es el jugador que coge el balón de las manos del quarterback e intenta atravesar la defensa corriendo. El wide receiver, que puede haber a los dos lados, que son los jugadores más finos, más estilizados, más rápidos, que corren y que son los que van a recibir el pase. El tight end, que ese es como si dijera el alfil en el ajedrez, un jugador que algunas veces puede proteger al quarterback, pero otras veces puede recibir. Con lo cual lo hace una navaja de dos, una espada de dos lados, porque por un lado tú no sabes si él va a recibir o si va a defender y bloquear. Y ahí es una posición muy estratégica para el equipo. Y después el center, como que es el jugador que le pasa el balón al quarterback. La posición que últimamente se le ha dado mucho bombo, porque hay distintas películas y también en España, porque Alejandro Villanueva es el que protege al quarterback, porque si os fijáis, si vosotros miráis y estáis mirando el balón, vosotros tenéis un lado ciego, y ese lado ciego es peligrosísimo, porque como te venga un defensor por ahí, te arruina. Entonces, ese jugador dentro de la línea de ataque, siendo un jugador que lo único que tiene que hacer es intentar proteger al quarterback, es una posición muy fundamental. Teniendo en cuenta que no puedes agarrar a la gente que te viene. Tú solamente puedes empujarlo y ya está. En defensa, pues las posiciones más estratégicas, pues el linebacker, que es el jugador que está detrás de la línea defensiva y que intenta ser el que va a atacar al quarterback. Otros que son muy importantes son los cornerbacks, porque son los que van a hacer que los wide receivers no reciban. Son jugadores que tienen que darle el espacio, pero a la misma vez ser rápidos para poder anticiparse. Y los safeties, que son los que están más atrás dentro de la línea defensiva. Teniendo en cuenta de que tú no puedes casi ni tocar al defensor. Si tú agarras al defensor, el árbitro te va a pitar una falta y eso va a venir acompañado de un primer down y una pérdida de yarda. Entonces, si la ofensiva, vaya a ver que hay veces que juegan sin running back y que juegan simplemente abierto, entonces sabes que van a ir al pase. Hay veces que pueden jugar con 2 running back, entonces tú no sabes si se la van a dar al primero o al segundo, si van a salir. Entonces, la variedad ofensiva que tienen los equipos del fútbol americano es tal que no todos los jugadores se la puedes pasar. Incluso, hasta que veáis hasta aquel punto, los números que llevan en las camisetas no son aleatorios. Tú puedes tener un número si eres una línea defensiva o si eres un receptor. Hay unos rangos de números que puedes tener y que no puedes tener. Lo que hace que el juego a nivel de posiciones y de variantes ofensivas, aunque se pueda ver lento, es extremadamente complejo. Y para terminar, David, que ya casi estamos en media hora, a nuestros amigos que estén viéndonos, ¿dónde pueden ver la NFL en España? En España. Bueno, pues en España, bueno, hay que más que antes de dónde se puede ver es los horarios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que todo el sábado, todo el domingo, a todas horas, más el viernes, más el domingo, hay fútbol. Y más el lunes, quería decir, hay fútbol. Y aquí no es así. Aquí tenemos un partido en la noche del jueves al viernes. Un partido en la noche del lunes al martes, que es el Monday Night Football, y todos los demás partidos, el Monday Night, y todos los demás partidos se juegan en domingo, y además en unas franjas horarias concretas. Sí es cierto que los que seguís un poco la NFL en la última semana ha cambiado un poco, pero básicamente porque se han jugado partidos en Europa. Pero lo habitual es que si lo trasladamos a horario español, tengamos una tanda de partidos, la más numerosa, a las 7 de la tarde. ¿Del domingo? De la tarde. ¿Del domingo? Del domingo, efectivamente, siempre el domingo. Otra a las 10 de la noche y otra a las 2, que es ya por la noche allí. Exactamente, que esa es el Sunday Night Football. Entonces, el partido de la jornada, como si dijéramos, el Sunday Night. Y otro partido de la jornada es el Monday Night. Y el jueves por la noche. Mi recomendación es, si os queréis enganchar al fútbol americano, hay opciones buenas, pues desde que comiendo los viernes te veas que te lo repiten sin intermedio el del jueves por la noche, claro. O
lo que han traído ahora a España, que para mí ha sido un acierto brutal. Que eso es lo que íbamos a comentar ahora, porque claro, estamos acostumbrados a que por derechos televisivos en el fútbol en España ahora hay un partido a las 12:30, otro a las 2, otro a las 4, otro a las 6, otro a las 9. De manera que, vale, puedes ver por completo todos los partidos, pero solo ves uno a la vez. En este caso, sobre todo en la franja esta de los partidos que empiezan a las 7, que son muchos y que se acaban conectando con los de las 10, es lo que se llama la Red Zone. Y es un programa que antes no se podía ver en castellano y ahora desde Movistar sí que se puede ver, donde se están viendo todos los partidos a la vez, conectando cada vez que hay una jugada importante, que como son tantos partidos es continuamente, se va conectando con cada partido y estás viendo 9, 10 partidos a la vez. Debo decir que si no entiendes bien el deporte puede llegar a ser estresante y complejo de seguir, porque pasan muchas cosas, incluso os daréis cuenta que a veces las equipaciones de un partido en otro pueden llegar a ser parecidas y acabas perdiéndote. Cuando ya lo has visto 2 o 3 veces es impresionante estar siguiendo 9 partidos a la vez. En España se ve en Movistar. Este año creo que bueno, nosotros decimos Movistar, pero creo que este año es Movistar junto con DAZN. Exactamente. Y ya os digo, si queréis empezar a verlo, lo bueno que tiene Movistar es que también al día siguiente muchas veces repiten partidos y sin parones. Entonces, en vez de en 3 horas, pues en 1 hora, hora y media, puedes ver un partido entero mucho más dinámico. Para la gente que ya una vez queráis consumir más a menudo, mi recomendación personal es el podcast 100 Yardas con Ponseti y compañía, que es un podcast de una calidad grandísima y un equipo que tiene muchos ángulos, pero en el sentido de que son gente de muchos backgrounds distintos y es un podcast brutal. 100 Yardas, para mí, uno de los grandes descubrimientos hace muchos años. Y si os interesa, son gente que transmiten la NFL con una claridad y con una pasión que es única. El podcast del Touchdown. Sí. Sí, que también está este año el podcast del Touchdown, que son los mismos compañeros que retransmiten bueno, algunos de los que retransmiten la NFL en Movistar, con Rubén Ibeas y con Javier López y algunos más. Y si estás acostumbrado a seguir la NFL en Movistar, pues te resulta muy fácil el escucharle los análisis previos y los análisis de las jornadas en el Touchdown. Pues nada, David, episodio 24, el 25, que es el cuarto de 100. Tenemos episodio especial, esperemos que funcione. Yo no voy a decir nada hasta que lo tengamos, pero ese sí que es verdad. Ese sí que es verdad que es un triple del centro del campo. Pues David, que termine muy bien la semana. A la gente que nos sigáis en las redes, que el último episodio ha funcionado fenomenal y por eso también hemos hecho del fútbol americano. Y que si en algún momento queréis que hablemos de algún tema fundamental, que lo dejéis en los comentarios del vídeo en YouTube. Y estamos pensando en sacar vídeos de la historia del CB Granada, de la historia del histórico Real Betis Balompié, del Cádiz, de muchos temas, de muchos temas que nos vayan interesando. Pues David, a toda la gente, suscribiros y cualquier cosa lo dejáis en los comentarios. Muchas gracias.